José Luis Orella, muy buenos días. Muy buenos días. Y feliz año, que no habíamos hablado. Igualmente. ¿Es imperialista Estados Unidos? ¿Es expansionista Estados Unidos? ¿Está Europa en la peor fotografía que podría tener? ¿Expansionista a la derecha, expansionista a la izquierda, geográficamente hablando? Bueno, Estados Unidos no sé cuándo ha dejado de tener una política imperialista, ¿no? Un poco en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, fuera de esto sí que aquí habría que tener en particularidad dos aspectos, ¿no? Por un lado, lo que siempre se ha dicho de Donald Trump. Es un empresario, le gusta jugar fuerte, negociar desde una posición de fuerza. Lo ha hecho siempre para llegar a ser lo que ha llegado a ser, ¿no? Un hombre hecho a sí mismo y uno de los hombres de los empresarios de primera línea, ¿no? Y esa misma política es la que está llevando en ese aspecto en Estados Unidos, aunque por ejemplo, a los que tenemos una formación histórica nos recuerde muchísimo esos Estados Unidos de las cañoneras del siglo XIX, ¿no? Un poco esa posición de fuerza. Que también él, que tonto no es, está marcando muy bien las directrices con ese sistema más bien proteccionista de jugar con las aduanas y en definitiva está subrayando una circunstancia. Todo aquel que sea amigo de Estados Unidos, todo aquel que quiera estar con Estados Unidos va a tener ventajas económicas y va a estar muy buena relación. El que esté desde luego de una manera tibia no va a tener absolutamente nada. Y sí que quiere Donald Trump acabar un poco con esa apreciación de los analistas de que Estados Unidos está en decadencia y que en poco tiempo va a ser sustituido por nuevas potencias como la República Popular China, etcétera, ¿no? Está planteando si una de las áreas del futuro va a ser el Ártico, con la explotación de sus ricos recursos que va a ir allí. Bueno, pues quienes están en primera línea son los rusos. Estados Unidos, que solo tiene la puerta, la ventana de Alaska, un poco en ese ámbito, quiere estar en las mismas circunstancias. De ahí un poco esa presión para poder controlar o Groenlandia a través de sus grupos secesionistas independentistas, que en España conocemos muy bien esas maniobras, o en Canadá o lo que sea, ¿no? Lo que estamos viendo en realidad es cómo se están moviendo los naipes para, bueno, pues un futuro escenario de conflicto que será el mundo del norte, el mundo del Ártico, ¿no? ¿Crees que tiene opciones Estados Unidos con el planteamiento que ha hecho, ya lo hizo en 2016, 17 Trump, de poder comprar Groenlandia o de poder anexionarse Groenlandia por alguna de las vías? Esta mañana contábamos, lo comentaba también Argemino Barro, ayer, cómo la clave fundamental está en esas aguas marinas, ¿no? Y cómo Estados Unidos tiene muy poco del Ártico y Canadá. Y Groenlandia sí, un primer paso sería Groenlandia, el otro seguro que sería Canadá, pero estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de cambiar las fronteras como no se ha visto desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O antes. Sí, al final estamos volviendo a la ley de la naturaleza, que es el que marca las fronteras, es el que tiene la fortaleza militar. Y se acabó el asunto, ¿no? Y como habitualmente los vencedores son los que han diseñado todo lo que sería el derecho internacional, dice, bueno, pues cuando el derecho internacional no me conviene, pues lo cambio por otro que sea más satisfactorio. O sea, estamos en realidad volviendo, podemos decir, un poco a una naturaleza muy primitiva, pero muy clara y sin esos ambajes de respetos que muchas veces veíamos las incoherencias, ¿no? Porque a un país de repente le caen sanciones y al país de al lado que está haciendo la misma política resulta que no le caen sanciones. Bueno, pues de esa manera queda todo claro, pero como vemos es la ley de la selva absolutamente, ¿no? Quizá pues también con estos planteamientos pues sí que Trump puede llegar, pero sin tener igual que empujar las fronteras, ¿no? Precisamente igual reconociendo el mantenimiento de las banderas de sus países aliados, pero con una gran penetración de las empresas norteamericanas que en realidad estarían posicionándose en ese aspecto. Hay que tener en cuenta que la pobre Dinamarca pues tiene una historia muy oculta de pérdidas ante Estados Unidos, ¿no? Las Islas Vírgenes en el Caribe, posteriormente también Islandia, que alcanza precisamente su independencia por el apoyo que se va a dar
a ese secesionismo porque necesitaban poner sus bases aéreas allí durante el segundo conflicto y ya tenía ya una autonomía bastante soberana, con una unión personal solo con Dinamarca. Ahora Groenlandia, que está en ese proceso de autonomía, pues bueno, ¿no? Esto suena mucho como lo de la secesión de Texas, ¿no? Los apoyos a esos movimientos de signo nacionalista o independentista que pueden llegar a convertirse en un país soberano, independiente de una Dinamarca que no podría hacer nada para evitarlo, y económicamente en realidad bueno, funcionaría casi como un estado que forma parte de Estados Unidos, como pasa con muchos de estos pequeños países aparentemente soberanos y en la realidad dominados o paraísos fiscales un poco de otros grandes países, ¿no? Ya la cuestión de anexionismo y sustitución de estandartes pues sería ya la gran novedad, ¿no? Dice en una entrevista, un periodista cercano en torno de la guerra de Ucrania plantea que se habría avanzado en que Rusia permita, aunque también pone todas las cortapisas, porque dice esto va a cambiar mucho, dice en la entrevista del canal 24 ucraniano, dice se habría aceptado por parte de Rusia, o se estaría cerca de aceptar por parte de Rusia que haya una entrada de Ucrania en la OTAN. Entonces se habría aceptado siempre que se retiren las bases militares de la OTAN del este de Europa. A las 10:30 se va a reunir Rutte y los miembros de la OTAN. ¿Crees que esa opción sí que puede alinear un entendimiento entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania? Y te saco a colación las palabras de Trump de hace 2 días en la comparecencia en la que apuntaba, entiendo que Putin, decía algo así, entiendo que Putin no esté cómodo con tener en las puertas a la OTAN. De tal manera que nos alinearía las palabras de Trump de hace 2 días con esa última hora que se va contando desde Ucrania alrededor de que habría un principio para poder entender que puede entrar Ucrania en la OTAN siempre que las tropas de la OTAN, las bases militares, perdón, de la OTAN, vayan hacia Occidente geográficamente. ¿Crees que puede ser el punto donde iniciar el camino de la negociación? Bueno, puede serlo. Hay que tener en cuenta que Ucrania, aunque en la actualidad no es un país OTAN, en realidad está funcionando como tal, porque aunque un ataque a un país OTAN pues significa la solidaridad de todos los países, y eso no se está produciendo, si la solidaridad voluntaria con esa entrega, voluntaria entre comillas, ¿no? Por la presión de Estados Unidos y así, de todo ese armamento a Ucrania, no hay una participación directa de los ejércitos regulares, sino a través, podemos decir, la sombra de instructores que están de vacaciones un poco en el conflicto ucraniano. Podemos decir que podría ser ya un reconocimiento, una visualización claramente de lo que estamos viendo, que Ucrania se está comportando a nivel militar como si fuese un miembro plenamente integrado en la OTAN con ese apoyo. Lo que en realidad a Rusia le afecta es que Ucrania no pueda ser una base donde se pueda instalar estaciones o con misiles ofensivos que puedan amenazar la integridad de Rusia, ¿no? Estamos hablando de algo que es muy fácil de comprender y que Estados Unidos lo vivió. Cuando la Unión Soviética puso sus misiles en Cuba, Kennedy tuvo la misma actitud que tiene Putin en la actualidad, ¿no? Dijo, o se largan los misiles de aquí o Cuba desaparece. Y fin de la cuestión. Cuba ha mantenido su régimen comunista, pero no tiene material ofensivo que pueda amenazar a Estados Unidos. Podemos decir que es el modelo de la crisis de los misiles aplicado en esta cuestión a lo de Ucrania. Ucrania puede tener un régimen pro-occidental e integrarse en todas sus internacionales siempre y cuando no vaya a tener unas bases o un armamento ofensivo que en menos de 5 minutos pueda amenazar la capital de Moscú. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. José Luis Orella, buen día, buen negocio. Igualmente, que paséis buen día.